Capítulo 161. Campo de entrenamiento. Juega bien. Ella estuvo de acuerdo. Los profesores no pudieron ponerse al día con el cambio de acontecimientos. ¿Significaba esto que Jung Hyun pertenecería al país de ahora en adelante? Incluso cuando no provenía de una familia adinerada, ¿cómo se atreverían los profesores a ponerle un dedo encima si fuera parte de la Fuerza Nacional? Su incorporación es muy bienvenida. Jung Hyun se llenó de alegría cuando escuchó que Jung Hyun estaba de acuerdo. Podía sentir que Jung Hyun solo era más hábil que todas las jóvenes élites que había reclutado en el equipo solo por el breve encuentro que había intercambiado con Jung Hyun hace un momento. Con alguien tan hábil uniéndose a ellos, ¿cómo podría Jung Hyun no estar encantado? Jung Hyun solo respondió con un pequeño asentimiento y una sonrisa. Iré a verte el viernes después de la escuela. También puedes conocer a los candidatos jóvenes de la AFS que hemos seleccionado, dijo Jung Hyun. Era imposible que personas de la edad de Jung Hyun se convirtieran en miembros de las fuerzas especiales avanzadas inmediatamente después de unirse al equipo. Por lo general, eran solo candidatos cuando se unieron por primera vez. Ciertamente, era solo cuestión de tiempo para que jóvenes potenciales como Jung Hyun se convirtieran verdaderamente en las fuerzas especiales avanzadas del país cuando ingresaran a la tropa. Jung Hyun asintió de nuevo. Ella no tenía ninguna opinión al respecto. Incluso después de que Jung Hyun informara a la maestra de Jung Hyun, la señorita Yu, y abandonara la escuela, los maestros todavía estaban aturdidos. Solo había pasado un tiempo pero Jung Hyun se había convertido en una de las fuerzas especiales de la nación. Pese a ello, los profesores fueron más inteligentes que publicitar el asunto. Después de todo, si se tratara de información clasificada y fueran ellos quienes la filtraran, no podrían afrontar la pena. Por lo tanto, nadie más que los que estaban alrededor sabía lo que sucedió en la oficina. Cuando terminaron las clases el viernes, Jung Hyun, Chen Shinje y Zhang Xiaofen salieron del recinto escolar con Lin Yichen siguiéndolos. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, Jung Hyun vio a Jung Hyun esperándola allí en un deslumbrante jeep militar. El hombre presionó la bocina cuando vio a Jung Hyun. Jung Hyun les dijo a los demás que fueran primero y caminó hacia el jeep verde oscuro bajo la mirada de sus tres amigos. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del pasajero. Sin dejar de mirar, el jeep militar se alejó lentamente y desapareció en la línea de visión de los adolescentes. Jung Hyun condujo una gran distancia desde la bulliciosa ciudad hasta las afueras. No mucho después de abandonar el área de la ciudad, Jung Hyun vio aparecer una ordenada hilera de estaciones militares en medio de un área aislada del bosque. Al pasar la estación de vigilancia y entrar al territorio, Jung Hyun bajó y abrió la puerta para Jung Hyun. Estaban aquí. Sígueme. Asintiendo, Jung Hyun siguió al hombre hasta un campo de entrenamiento del ejército. Justo cuando se abrió la puerta del campamento, Jung Hyun pudo sentir una sensación de peligro acercándose a ella. Sin pensarlo dos veces, agarró algo frente a ella. Un dardo inofensivo sin punta de flecha volaba hacia Jung Hyun, se desvió de su trayectoria, pero quedó atrapado justo en la palma de la niña. ¡Ah! Se volvió a desviar. Lo tiré mal otra vez. Una voz femenina afligida sonó cuando apareció una niña que tenía aproximadamente la edad de Jung Hyun. «Chunin, ¿qué te pasa?» Jung Hyun respiró aliviado en secreto. Fue una suerte que Jung Hyun fuera rápido. De lo contrario, un dardo que golpea a alguien, a pesar de no alcanzar su punta afilada, igualmente dañaría a su víctima. Reprendió a la chica que era la culpable. Oficial G, no lo hice a propósito. Chunin hizo un puchero antes de que sus ojos brillaran repentinamente cuando su mirada se posó en Jung Hyun. Ella parecía emocionada. Vaya, ¿es ella la nueva hermanita? Fue entonces cuando Jung Hyun se recompuso y asintió con la cabeza hacia Chunin. Ella es nueva. Ella se unirá a todos ustedes, entrenando y realizando misiones juntas, a partir de hoy. Sean buenos entre ustedes. Capítulo 162. Familiarización y evaluación. Eso es genial. Chunin quedó extasiada una vez que lo escuchó. Chunin no fue el único en el campo de entrenamiento. Algunos niños que estaban en medio de su entrenamiento corrieron cuando escucharon que Jung Hyun era la nueva hermana pequeña más joven en unirse. Chunin estaba hablando con Jung Hyun en un tono alegre. Encantado de conocerte, soy Chunin. Este año cumplo 16 años. Eres la nueva hermanita aquí, ¿eh? Eres tan bonita, ¿podemos ser amigos?
Mientras hablaba, los grandes y bonitos ojos puros de Chunin parpadearon, mirando a Jungian de manera amistosa. Soy Jungian. Jungian no le respondió directamente, pero presentarse significaba que había reconocido a la primera como una amiga. Hermanita, soy Chu Xiangnan, tengo 18 años. Puedes llamarme hermano mayor, jaja. Un niño se apretó desde un lado y derribó a Chunin, riéndose mientras se paraba frente a Jungian para presentarse con una broma. Jungian solo le había asentido levemente. Durante sus presentaciones, ella había observado su entorno. No había mucha gente en el campo de entrenamiento. Aparte de ella y Jungian, solo había 6 personas más que parecían tener entre 15 y 20 años de edad. Ella era la más joven entre todos ellos. Como era de esperar, este grupo de personas debe ser candidato para las fuerzas especiales avanzadas reclutadas por Jungian. Muy bien, familiarícese. Jungian dejó a los niños. Después de decir eso, se volvió para ver a Jungian y le dijo, a partir de ahora entrenarás aquí todas las semanas. Por supuesto, si tienes algo que hacer, puedes hacer un informe y solicitar un permiso con antelación. Las instalaciones aquí eran completas. Fue un lugar maravilloso para entrenarse y mejorar sus habilidades. Jungian naturalmente asintió. Le faltaba un lugar como este que pudiera entrenar ampliamente sus habilidades. Ahora, estaba aún más satisfecha con su decisión de unirse a las fuerzas especiales avanzadas. Jungian se fue después de sus instrucciones. Una vez que lo hizo, los adolescentes se acercaron para presentarse rodeando a Jungian. Esto le permitió a Jungian conocerlos a todos. Incluyéndola a ella, había 7 personas, 3 niñas y 4 niños. Parecía que los niños realmente tenían mejor fuerza física que las niñas en las fuerzas especiales. Mientras continuaba la introducción, sonó una voz femenina burlona. PF, infantil. Como un montón de tontos que nunca han visto algo así en la vida. Era la chica que quedaba después de Chunin. La niña nunca había hablado desde que llegó Jungian ni había venido. Ahora que habló con desprecio, se ganó la atención de todos. Jungian, ignórala. Ella siempre es así. HMPH, es por eso que siempre me he sentido solo aquí hasta que llegaste. No tengo amigas con las que pueda hablar. Chunin escupió a la niña y le explicó a Jungian. Luego le gritó a la niña. Jian Weiwei, eres la tonta. Después de que Chunin terminó, se volvió hacia Jungian nuevamente y se rió entre dientes. Pero ella es la mejor de todos nosotros. No lo negamos. Pero su carácter, no muchos pueden tolerarlo. Lo sabrás pronto. Chunin esbozó una sonrisa mientras hablaba, mientras Jungian asentía y presionaba sus labios en una pequeña sonrisa. Luego de la presentación y de familiarizarse entre sí, los adolescentes regresaron a sus lugares para comenzar su entrenamiento. Antes de que Chunin corriera a practicar el lanzamiento de dardos, ella amablemente le recordó a Jungian. Jungian, entrena rápido también. Como candidatos de AFS, el oficial G comprobará nuestro progreso cada 15 días y realizará una evaluación cada 2 meses. Si no aprobamos la evaluación, nos echarán. Ahora mismo solo nos quedan 20 días para la evaluación bimestral. Capítulo 163. Preparado para conducir en un equipo de 7. Jungian asintió, entendiendo por qué Jungian los estaba entrenando así. Incluso como candidato de las fuerzas especiales avanzadas, uno tenía que ser lo suficientemente capaz para ser seleccionado. Más importante aún, los enemigos a los que se enfrentarían como fuerzas especiales avanzadas no eran objetivos fáciles. Si carecieran de habilidades, perderían la vida. En este caso, debían potenciar su preparación física. En cuanto a las otras 6 personas reclutadas en el campo de entrenamiento, Jungian había llegado a conocerlos a todos. Sin dudarlo, entrenó con el grupo. El campo de entrenamiento estaba libre de cualquier sonido urbano, solo se escuchaban sonidos uniformes de entrenamiento junto a la vista de los adolescentes sudorosos. Cuando cayó la noche y llegó el momento de regresar a casa, Jungian llevó a los adolescentes de regreso y les pidió que se reunieran en el campo de entrenamiento a la mañana siguiente. Jungian asintió. Por lo general, había estado entrenando sola, pero con el espacio de entrenamiento disponible ahora, sería más fácil mejorar sus habilidades. Al día siguiente, Jungian llegó temprano como prometió para llevar a los niños al campo de entrenamiento. Jungian no había permitido que Jungian le contara a Kim Biro sobre su reclutamiento. Su madre solo había pensado que la maestra de la escuela quería que los estudiantes tuvieran lecciones adicionales tanto entre semana como también los fines de semana.
Por eso Jung Hyun salía temprano de casa y regresaba tarde incluso los fines de semana. El grupo llegó al campo de entrenamiento militar temprano en la mañana. Jung Hyun saltó del jeep y caminó recto hacia el campamento mientras los otros 6 jóvenes hacían lo mismo. El sol de la mañana proyectaba rayos sobre sus frentes, arrastrando sombras detrás de ellos. Aquí comenzaba un nuevo viaje. Afuera de la puerta del campo de entrenamiento, en un terreno vacío, Jung Hyun estaba de pie con las manos detrás de él. Mirando a las 7 personas alineadas horizontalmente, dijo seriamente: a partir de esta mañana, intensificaré su entrenamiento. Todo el mundo correrá 5000 metros fuera de la carretera con 5 kilogramos de material. Este era un entrenamiento tradicional para las fuerzas especiales, pero Jung Hyun les había reducido la dificultad en términos de peso. Las fuerzas especiales habituales salieron de la carretera con una carga completa de más de 20 kilogramos cada una. A pesar de ello, algunas personas gimieron y se lamentaron en el acto. Ah, eso será tan agotador que me matará. El primer gemido fue de Chunin, mientras que el último fue de Chu Xiangnan. El resto del grupo, incluido Jung Hyun, no había emitido ningún sonido. Jung Hyun también se había dado cuenta de que entre los pocos, Chunin y Chu Xiangnan eran los charlatanes más animados y activos. Jung Hyun fingió no haberlos escuchado mientras continuaba. Muy bien, ven conmigo a ponerte el equipo. Empezaremos la mañana conduciendo inmediatamente. En realidad, tanto las carreras todoterreno en las fuerzas especiales como las carreras de cadetes de la escuela eran similares hasta cierto punto. Era solo que correr fuera de la carretera enfatizaba la resistencia, por lo que los corredores debían poseer una alta resistencia para mantenerse a sí mismos y completar la distancia. Cuando el grupo se puso su equipo y estaba a punto de comenzar la carrera, Chu Xiangnan todavía estaba molestando a Jung Hyun, haciendo alarde de verse más apuesto frente a la chica. Hermana pequeña Jung Hyun, eres una recién llegada. Corre más lento si no puedes seguir el ritmo más adelante. Para el grupo, Jung Hyun acababa de unirse a ellos y, naturalmente, ella debe ser la más débil en capacidad entre ellos. Entonces intervino una voz. ¿Están todos listos con su equipo? Era su capitán, Liu Shiyun. La decisión de Liu Shiyun como capitán ya estaba determinada antes de que Jung Hyun se uniera a ellos. Aunque Jian Weiwei era el más experto entre ellos, Liu Shiyun era relativamente maduro, por lo que Jung Hyun lo había designado capitán. Capitán, hemos terminado. Un niño con una sonrisa brillante respondió antes de volverse para burlarse de Chu Xiangnan. No te metas con la niña, Chu Xiangnan. Cada vez que tenemos un novato, hablas durante medio día. Nuestra hermanita necesita protección, ¿qué puedes hacer con tus murmullos? El chico entre los 7 era Fan Xiaoran, quien hablaba con claridad. Capítulo 164. Ritmo uniforme, velocidad constante. Silenciar. Deja de ser un entrometido. Chu Xiangnan respondió. Le gustaba alardear y era especialmente reacio a quedar mal delante de las chicas. Jung Hyun esbozó una pequeña sonrisa y no dijo nada, parándose en el lugar después de ponerse todo su equipo. Entre los 7, las 3 niñas eran Jung Hyun, Chunin y Jian Weiwei, mientras que los 4 niños eran Chu Xiangnan, Fan Xiaoran, su capitán Liu Shiyun y otro niño. Donde hubiera un capitán en el equipo, habría un vicecapitán. El chico restante era Hong Fan. Era un chico alto y delgado de apariencia normal. Él también guardó silencio, ya que no había hablado desde el principio. No obstante, debe haber una razón para que Jung Hyun lo reclutara. Además, Hong Fan era el vicecapitán. Empecemos ya que todos estamos listos. Antes de que Jung Hyun les preguntara, su capitán Liu Shiyun había hablado. Él también fue el primero en abrir las piernas y correr hacia la pista todoterreno. HMPH. Jian Weiwei fue el segundo en salir corriendo después de burlarse del resto con una mirada de reojo y mirar a Jung Hyun con arrogancia. El resto del equipo partió respectivamente. Jung Hyun no estaba impaciente. Ella había corrido lentamente hacia atrás después de que los demás se alejaron a toda velocidad. Jung Hyun, que estaba parado en el lugar mirando, entrecerró los ojos. No podía entender por qué Jung Hyun corrió el último y no salió corriendo como los otros miembros del equipo. Después de todo, el off-road de la mañana no tuvo en cuenta la clasificación, pero el equipo fue más o menos competitivo. Hermanita Jung Hyun, no tengas prisa. Puedes correr lentamente si no puedes hacerlo. Yo saldré primero. Chu Xiangnan saludó a Jung Hyun cuando la vio correr por última vez antes de llevar el equipo sobre su hombro y catapultarse.
Al mismo tiempo, Jian Weiwei, que lideraba la carrera, ya estaba muy por delante de todos. Jung Jian mantuvo una velocidad constante y mantuvo su posición como el último miembro. Su ritmo era constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Por otro lado, las primeras personas que habían corrido al principio finalmente sintieron que su ritmo se veía afectado, ya que los 5 kilogramos de equipo sobre sus hombros no eran una broma. Arrastrarse hacia adelante mientras cargaban peso adicional era una tortura. Mientras tanto, en la pista solo se oían resoplidos y resoplidos. Solo Jung Jian, que corrió el último, estaba reduciendo la distancia entre ella y la persona frente a ella poco a poco. La mayor diferencia entre Jung Jian y Chu Xiangnan, que corrieron frente a ella, fue que el niño ya estaba jadeando y jadeando, pero Jung Jian ni siquiera emitió ningún sonido más que tener las mejillas ligeramente rojas. Fue cuando Chu Xiangnan sintió una sombra a su lado y vio que el cuerpo más pequeño de Jung Jian lo adelantaba, que reaccionó tontamente y finalmente maldijo en voz alta. ¡Mierda! Jung Jian lo había superado. Además, no escuchó los pesados pantalones de Jung Jian. ¿Eso significaba que Jung Jian ni siquiera estaba cansado todavía? Estaba al borde del agotamiento, pero esta novata, su hermana pequeña más joven, parecía tan relajada como si estuviera caminando. Como Chu Xiangnan corría muy atrás y la pista ahora estaba recta sin árboles circundantes, podía ver la posición de todos. Esto fue a pesar de que estaban frente a él y la pista se alejaba. Por lo tanto, corriendo último, Chu Xiangnan fue testigo de cómo Jung Jian mantenía una velocidad constante mientras adelantaba a cada persona frente a ella, que gradualmente desaceleraba y se sentía completamente conmocionada. Pero ella era una novata. Por lo general, los novatos eran los más débiles en habilidades y solo mejorarían después de un período de entrenamiento. Hoy era el segundo día de entrenamiento de Jung Jian, pero actualmente estaba en segundo lugar después de adelantar a todos, alcanzando a Jian Weiwei, que era el mejor del equipo. El resto del equipo estaba desconcertado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo hizo? Capítulo 165. Una emboscada fallida y un mini espectáculo. Ja, santo cielo, Jung Jian va a cortar a Jian Weiwei. Fang Xiaoran, quien fue superado por Jung Jian, gritó antes de darse cuenta de que se había portado mal. Era una conservación de energía básica no hablar mientras corrían, pero aparentemente Fang Xiaoran no pudo contenerse. Durante el ritmo constante de Jung Jian la impulsó a casi superar a Jian Weiwei. Cuando Jian Weiwei se dio cuenta de que Jung Jian estaba justo detrás de ella cuando escuchó la exclamación de Fang Xiaoran, frunció el ceño profundamente. Ella provenía de una familia militar. Las generaciones anteriores a ella eran todas militantes o miembros de las fuerzas especiales. Su padre era un oficial de alto rango, mientras que su madre era una excelente soldado. Continuando con la herencia, su capacidad provino del entrenamiento desde una edad temprana, por lo que, naturalmente, era el miembro más hábil del equipo. Quizás esta fue la razón por la que Jian Weiwei siempre había menospreciado a Chunin y al resto. Para la niña, ni siquiera eran sus rivales. Jian Weiwei también era una persona competitiva. Mientras miraba a Jung Jian, ya no pudo mantener la calma cuando vio que Jung Jian la estaba superando a un ritmo constante. Su ego no permitía que nadie lo aplastara. Además, Jung Jian era nuevo aquí. Jian Weiwei corrió más rápido, pero ella también finalmente sintió sus piernas cargadas de plomo. Al ver que ella estaba desacelerando y que Jung Jian la estaba alcanzando, el orgullo de Jian Weiwei se interpuso en su camino. Cuando Jung Jian estaba a punto de pasarla por un lado, hizo algo extremo a pesar de ser observada por todos los demás. Al girar, bloqueó el camino de Jung Jian y estiró su brazo para golpear a este último con fuerza con el costado de su cuerpo. Esta era una época en la que todos eran prescindibles. Con la emboscada de Jian Weiwei, una persona común y corriente definitivamente habría caído al suelo con su empujón. A pesar de ello, parecía que Jung Jian ya había predicho la acción de Jian Weiwei. En el momento en que Jian Weiwei se inclinó hacia su costado y empujó a Jung Jian lo esquivó para evitarlo mientras estiraba su brazo para bloquear a la niña a una velocidad más rápida que un rayo. Se escapó de Jian Weiwei y obtuvo el primer lugar en esta carrera. El episodio hizo que el resto abriera mucho los ojos. Estaban mirando desde una buena distancia desde atrás, pero lo vieron claramente. El truco que Jung Jian había mostrado hace un momento era la técnica que He Jung Jian les había demostrado anteriormente. Ni siquiera sabían utilizar la técnica. ¿Cómo lo aprendió Jung Jian?
Además, Jung Hyun ni siquiera había sido reclutado todavía cuando Ge Jung Hyun se lo demostró. Podría haber dominado ya las útiles técnicas de las fuerzas especiales, que les demostraron hace mucho tiempo. Lo que los adolescentes no sabían era que Jung Hyun conocía las técnicas de las fuerzas especiales. No solo eso, ella conocía técnicas que las fuerzas especiales tampoco conocían. Jiang Weiwei estaba igualmente abrumado. Ella era muy consciente de sus habilidades. Dejando de lado que los candidatos de las fuerzas especiales no podrían desviar su empujón en este momento, incluso un adulto perdería la compostura. Sin embargo, Jung Hyun lo había evadido. Volviendo a mirar hacia adelante, la pequeña forma de Jung Hyun ya había pasado una pendiente y corría hacia un área que el resto del equipo no podía ver. Ge Jung Hyun estaba esperando en el punto de partida. El punto de partida y el punto final eran los mismos lugares. Corriendo por el sendero, el equipo finalmente regresaría al lugar original. Por lo tanto, había estado aquí desde el principio. Solo habían pasado 10 minutos desde que el equipo partió. El hombre no estaba impaciente. Con una carrera todoterreno de 5 kilogramos de peso, era sorprendente que un adulto de las fuerzas especiales pudiera completar el circuito en 15 minutos. Para Ge Jung Hyun, el equipo estaba formado solo por adolescentes que ni siquiera tenían 20 años. El tiempo estimado que le había dado a Jung Hyun y al resto fue de 30 minutos. Incluso el más rápido en completar el circuito tendría que tardar más o menos 30 minutos. Sin embargo, cuando vio una pequeña figura que aparecía en el sendero curvo y corría hacia el punto final a una velocidad constante, Ge Jung Hyun estuvo a punto de quedar atónito por su sorpresa. Capítulo 166. Tomado. El motivo de su regreso. Jung Hyun había completado el entrenamiento de 5 kilogramos de peso y 5000 metros fuera de la carretera en solo 10 minutos. Ge Jung Hyun casi se volvió loco. A decir verdad, había cultivado muchos jóvenes talentosos y la mayoría de las fuerzas especiales entrenadas por él crecieron hasta convertirse en nombres famosos. Sin embargo, nunca había visto a alguien tan hábil. Informe, misión completada. Jung Hyun corrió hasta el punto final e informó antes de quitarse los engranajes. Lo has hecho, notablemente. Este fue el comentario más alto de la historia de Ge Jung Hyun. Sin embargo, aparte de Jung Hyun, su estimación era correcta. El segundo en llegar fue Jiang Weiwei. Cuando llegó al final, ya estaba jadeando y se había aferrado a un poste para jadear cuando llegó al final. Este fue un claro contraste con Jung Hyun. Jiang Weiwei tardó 30 minutos y 25 segundos en completar la carrera de 5 kilogramos y 5000 metros fuera de la carretera. Esto ya fue poco tiempo. Sin embargo, con la precedencia de Jung Hyun, su resultado fue mediocre. El resto del equipo también llegó respectivamente al punto final. Chu Xiangnan, que era el más lento, había sido mucho más lento que los demás, pero aún así había completado el circuito en 45 minutos. Era evidente que la adición de la carrera matutina off-road con pesas era solo un ejercicio introductorio, ya que la mañana y la tarde todavía continuaban con entrenamiento libre. A las 6 de la tarde, Ge Jung Hyun se detuvo puntualmente en el campo de entrenamiento en su jeep para enviar a todos a casa. El coche acababa de salir de la estación de vigilancia del terreno militar con el equipo de adolescentes cuando Ge Jung Hyun de repente pisó el freno. Los adolescentes estaban sentados detrás. Chunin y algunos de ellos casi se habían golpeado la cabeza con la ventana junto a ellos. «Oficial Ge, ¿qué pasa?», preguntó Chunin con nerviosismo. Desde el parabrisas, Jung Hyun pudo ver un familiar Lamborghini negro estacionado frente al jeep militar de Ge Jung Hyun. Entrecerró sus ojos brillantes y no pudo evitar curvar sus labios. Al abrir la puerta del jeep con un golpe, Jung Hyun saltó del vehículo y se dirigió hacia el Lamborghini negro mientras los demás observaban desde el jeep. Cuando vio a Siji en el Lamborghini, a quien no había visto en mucho tiempo, lució una sonrisa que no notó. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Jung Hyun. Sabía que Siji podría descubrir que ella estaba aquí con solo mover sus dedos. «Súbete». Siji se volvió para mirar a Jung Hyun mientras su mirada lentamente se volvía tierna en el momento en que la alcanzó, como si estuviera maravillado ante un tesoro. Jung Hyun sonrió mientras corría hacia el jeep y le dijo a Ge Jung Hyun: «Mi amigo está aquí para recogerme. Ustedes pueden seguir adelante». Luego corrió de regreso al Lamborghini y abrió la puerta del asiento del pasajero antes de sentarse alegremente como una joven enamorada. Jung Hyun no se había dado cuenta de sus propias acciones.
Luego, el Lamborghini aceleró, dejando a Jejunjian y los adolescentes entreteniendo los pensamientos en sus cabezas. Chu Xiangnan, específicamente, parecía triste mientras suspiraba. La hermanita Yunjian está secuestrada, ¿eh? Todavía estaba pensando en cortejarla. En el Lamborghini, Yunjian se volvió para mirar a Siji y le preguntó: ¿Cuándo volviste al país Z? Acabo de hacerlo, dijo Siji e hizo una pausa antes de continuar con una respuesta ambigua. Llegué a ti justo cuando regresaba a la ciudad de Longmen. En realidad, Siji declaró que no planeaba regresar a la ciudad de Longmen. Se había quedado aquí anteriormente por la caja de sándalo. Ahora que había recibido la caja, no había razón para que volviera a visitar un lugar pequeño como Longmen City. Solo había una razón para su regreso: Yunjian. Capítulo 167. Necesito saber. Una catacumba antigua. Hablando de la caja de sándalo, Siji recordó el propósito de este viaje. A mitad de camino, los condujo a un bosque. ¿Qué estás haciendo? Yunjian se sorprendió. Siji ya había detenido el auto en ese momento. Acercando su hermoso rostro, sus cálidas bocanadas de aliento casi llegaron al rostro de Yunjian. Estaban muy juntos, una distancia que les permitía besarse si se inclinaban un poco hacia adelante. Se hizo el silencio. Justo cuando Yunjian cedió y quiso tomar represalias, Siji habló. Sacó la caja de sándalo y se la acercó a Yunjian nuevamente, diciendo: ¿Sabes acerca de esta caja? Anteriormente, había probado a Yunjian con la caja de sándalo. Yunjian había dicho que no lo sabía, pero Siji ya tenía dudas. Ahora que volvió a sacar la caja, ya no le preguntaba a Yunjian. Su tono era seguro, confiado en que Yunjian sabía sobre la caja de sándalo. Mirando directamente a Siji, Yunjian pudo ver su propio reflejo en sus agudos ojos. Ella finalmente asintió. Cerró los ojos y los volvió a abrir un rato después, con la mirada brillante y clara. Sí, conozco esta caja. Lo que no dijo fue la causa indirecta de la muerte de mi hermanito. ¿Entonces quieres saber el secreto de esta caja? Preguntó Siji, sin importarle que Yunjian le hubiera mentido previamente. Hubo un momento de retraso. Sus hermosas cejas se arquearon y habló con voz clara una vez más. En particular, ¿por qué la gente en el negocio, e incluso los ancianos jubilados de prestigio internacional, se preocupan por salir y luchar por ello? Por supuesto que Yunjian quería saber. Dejó de jugarle malas pasadas a Siji. Era evidente que este último era más astuto y misterioso. Ella asintió y preguntó: ¿por qué? Siji entrecerró los ojos y arqueó una ceja. Sus labios se separaron para hablar directamente sin crear ningún suspenso. Porque podría devolver la vida a los muertos. El poder de la resurrección. Los párpados de Yunjian palpitaron cuando lo escuchó. ¿No lo crees? Siji arqueó la ceja y entrecerró los ojos, mirando directamente a Yunjian. Si hubiera oído que la pequeña caja de sándalo poseía el poder de la resurrección en su vida anterior, no lo creería. Ahora no se atrevía a cuestionarlo. Su renacimiento se debió a la caja. ¿Cómo podría estar incrédula? ¿Por qué me cuentas esto? Yunjian apretó los labios. El brillo de sus labios era un brillo natural y parecía cautivador. Porque, si Siji escaneó a Yunjian de arriba a abajo antes de que se le arrancara una carcajada. Porque necesitas saberlo. ¿Eh? Las cejas de Yunjian se fruncieron profundamente. ¿Necesitaba saberlo? Siji ya sospechaba o tal vez ya sabía sobre su renacimiento. ¿Cómo fue posible? Aparte de Snakel Lizard, nadie más lo sabía, y Snakel Lizard nunca la traicionaría. No es necesario hacer conjeturas descabelladas. Solo recuerda que nunca te haré daño. Siji arqueó las cejas. Mientras hablaba, mantuvo su mirada fija en Yunjian. Después de un momento de reflexión, Yunjian, sin saberlo, asintió al final. Nunca había pensado que ella era la presa destinada a alguien. Los dedos largos y rubios de Siji frotaron el volante 2 veces. Volviéndose hacia ella, volvió a hablar. La caja de sándalo puede resucitar a los muertos y es inmensamente poderosa. Sin embargo, no hay forma de saber si es cierto o no. Por lo tanto, no son solo los veteranos los que lo quieren, sino que las escuelas de medicina internacionales y académicos de renombre también lo estaban buscando, tratando de descifrar su secreto. Hubo una pausa mientras los encantadores ojos de Siji permanecían fijos en Yunjian, su mirada era tan cálida que podía provocar un destello de llama. Y he recibido la última noticia de que esta caja de sándalo fue extraída de una antigua catacumba en el sur. Creo que allí se podría encontrar un nuevo descubrimiento.
Además, ya hay mucha gente dirigiéndose hacia allí. Curiosamente, las personas que entraron en la antigua catacumba perdieron por completo la conexión con el mundo exterior. Nadie que entre en la catacumba sobrevive. Jung Jian entendió mucho de las palabras de Siji cuando preguntó con una ceja levantada. ¿Vas? Capítulo 168. Vuelve con vida. Un superdeportivo. Bajo la mirada inquebrantable de Jung Jian, Siji tenía una expresión carismática mientras asentía y respondía. Sí. Después de regresar a la ciudad de Longmen para verte, partiré hacia las catacumbas. Incluso si nadie sobrevivió después de entrar en la cripta, él todavía tenía que ir por una cierta razón, incluso cuando tuvo que pagar el precio con su vida. Por eso había venido a verla antes de irse. Jung Jian frunció levemente el ceño cuando lo escuchó. Después de un silencio de 2 segundos, dijo, vuelve con vida. Estas fueron las palabras más conmovedoras que jamás había dicho. Como agente secreto en su vida anterior, estaba paralizada por los numerosos asesinatos. Su única fe era seguir viva, pasara lo que pasara. Para ella, Siji era la única que podía hacerla decir esas palabras, ya sea en su vida anterior o en la actual. Siji se volvió hacia ella con una sonrisa. Con seguridad. Sin embargo, no habían pasado mucho tiempo juntos. Sin embargo, algunos sentimientos cambiaron sin saberlo. Siji se fue después de llevar a Jung Jian de regreso a la mansión. Jung Jian no sabía qué sentimientos albergaba a partir de ahora. Poco a poco se había dado cuenta de que sus sentimientos por Siji eran diferentes de los sentimientos por su hermano, Jung-ji, Zhang Shaofeng o el resto de las personas que conocía. La suave comodidad hizo que su corazón se estremeciera. Durante los días siguientes, Jung Jian entrenó en la base de entrenamiento militar los fines de semana y fue a la escuela como de costumbre entre semana. Durante los días de escuela, entrenaba a Zhang Shaofeng a diario. Como lo que el chico había prometido antes, no se quejaba ni se quejaba por muy agotador o arduo que fuera el entrenamiento. Lin Yichen llegó sin ser invitado cuando Zhang Shaofeng estaba entrenando, y solo participó en la carrera matutina y entrenó junto con este último. Esto hizo que algunas de las chicas de la escuela pensaran que los 2 chicos guapos, Zhang Shaofeng y Lin Yichen, debían haberse vuelto locos. A Lin Yichen, especialmente, ni siquiera le importaban las chicas que expresaban su admiración por él. A pesar de haber cambiado recientemente de novia, como si él se cambiara de ropa, y del habitual placer de burlarse de las chicas guapas. Esto entristeció a muchas niñas en la escuela durante algún tiempo. Cuando terminaron las clases el viernes, Jung Jian salió por la puerta de la escuela con Chen Xinyi, Zhang Shaofeng y Lin Yichen. Mientras pasaban por un lugar más árido, de repente fueron bloqueados por una persona. Sintiendo la atmósfera espeluznante, Jung Jian, que siempre estaba alerta, estaba a punto de pelear cuando vio quién era. La persona era una joven que parecía ingenua e inocente con 2 elegantes trenzas sobre sus hombros. Jung Jian reconoció en ese momento que ella era la subordinada de Snake Lizard, también uno de los miembros de alto rango de Gusha Mercenaries. Su alias era Cibet. Cibet parecía una adolescente de 16 o 17 años, pero en realidad tenía 25 años. Tenía cara de bebé. Cuando los 3 adolescentes, aparte de Jung Jian, vieron la aparición no anunciada de Cibet, se sobresaltaron y quedaron perdidos. ¿Ella te pidió que vinieras?, preguntó Jung Jian con una ceja levantada. Ella naturalmente se refería a Snake Lizard. Sí. Cibet asintió y sacó la llave del auto de su bolsillo para pasársela a Jung Jian. Ella me pidió que le enviara la llave del auto, explicó Cibet. De hecho, Snake Lizard había enviado a Cibet a entregar la llave del auto aquí y esta última solo estaba cumpliendo la orden de su superior. Cibet no sabía quién era Jung Jian. Nadie pudo acercarse a alguien como Jung Jian en su vida anterior aparte de sus manos derechas cercanas. Cibet, el subordinado de Snake Lizard, no fue la excepción. Jung Jian atrapó la llave que Cibet le arrojó y preguntó, ¿dónde está el auto? Había recibido el mensaje de texto de Snake Lizard antes de que enviaría a alguien para que enviara el auto favorito de Jung Jian. Está dentro. Cibet señaló un callejón sin salida y dijo, el auto está aquí, me iré. Se giró para irse sin dudarlo más. Su misión era simplemente entregar el vehículo. Mientras se llevaba a cabo la conversación, el trío de jóvenes que se hizo a un lado quedó increíblemente desconcertado. A pesar de ello, Jung Jian ya se dirigía hacia el callejón. Rápidamente la siguieron. Al girar, allí estaba aparcado un deportivo rojo brillante.
Era brillante y rico en lustre, el exterior estaba elaborado de manera elegante, formando un marcado contraste con el paisaje que lo rodeaba. Dios mío, este es un superdeportivo. Es el LaFerrari de edición limitada de Ferrari. Solo hay 3 unidades a la venta en el mundo. Lin Yichen estaba tan desconcertado que tenía los ojos desorbitados mientras exclamaba emocionado mientras señalaba el vehículo. Capítulo 169. ¿Quieres un aventón? Encontrarse con un primo. A los niños les gustaban los coches deportivos, las carreras, las armas, la maquinaria y otras cosas interesantes. También les gustaba leer sobre ellos en libros. Los antecedentes familiares de Lin Yichen le hicieron prestar especial atención a estos, por lo que también conocía los coches de lujo. El superdeportivo recién lanzado de Ferrari, la Ferrari, era un automóvil de lujo que siempre sería un tema candente cuando los chicos se reunían para charlar. Nunca se le pasó por la cabeza a Lin Yichen que uno de los únicos 3 en el mundo estaba en posesión de Jun Jian. Por lo tanto, su sorpresa en este momento ya no podría describirse con palabras. Zhang Xiaofeng y Chen Xinyi también miraban a Jun Jian con asombro. Por otro lado, Jun Jian solo había chasqueado los dedos mientras caminaba felizmente alrededor de su amado auto. Luego, abrió las puertas con el control remoto y se sentó en el capó del auto. Dándole palmaditas, se volvió hacia el trío y saludó. ¿Qué opinas? ¿Quieres que te lleve? Sí. Por supuesto. Antes de que los otros 2 aceptaran, Lin Yichen corrió en éxtasis. En la Ferrari solo había 2 asientos, pero el asiento trasero aún podía estar ocupado. Era solo que los pasajeros tendrían que meterse por la parte delantera. Lin Yichen y Zhang Xiaofeng fueron lo suficientemente caballerosos como para darle el asiento delantero a Chen Xinyi. Cuando todos estuvieron sentados, Jun Jian también se sentó en el asiento del conductor. Zhang Xiaofeng de repente pensó en algo y preguntó. Maestro, ¿sabe conducir? ¿Tienes licencia de conducir? Lin Yichen y Chen Xinyi también parecieron haberse dado cuenta repentinamente de este hecho mientras miraban a Jun Jian. Jun Jian levantó la barbilla y respondió con una ceja levantada. No. Pero sí sé conducir. Luego cerró el auto y encendió el motor antes de pisar el acelerador. El coche salió disparado como un cohete. Jun Jian no había conducido su auto favorito en mucho tiempo. Se sentía como si hubiera regresado a su vida pasada. En aquel entonces, conducía este coche para completar una variedad de misiones. El trío que iba en el coche, sin embargo, palideció. Una vez que Jun Jian pisó el acelerador, no pisó el freno ni una sola vez. A medida que aumentaba la velocidad, el paisaje se volvía borroso y fugaz ante sus ojos. Cuando el trío vio que iban a encontrarse con un lugar donde no debían, Jun Jian al final se alejaría con éxito. Lin Yichen, Zhang Xiaofeng y Chen Xinyi procedían de familias adineradas. No era como si nunca hubieran estado en un automóvil, pero nunca habían dado un viaje tan rápido. Cuando Jun Jian estacionó el auto junto a un puesto de barbacoa al borde de la carretera, fue entonces cuando salieron del vehículo, como si hubieran perdido el alma. Las primeras palabras de Lin Yichen después de salir del auto fueron: «Mierda, mi alma casi me abandona». «Jun Jian, ¿vienes de una carrera de carreras?» Con solo una sonrisa, Jun Jian agitó las manos y dijo: «Como disculpa, les invitaré a una barbacoa». Al escuchar que estaban haciendo una barbacoa, el trío se emocionó nuevamente y no pudieron evitar salivar. Después de que Jun Jian cerró las puertas, los 4 se dirigieron al puesto de barbacoa. Era el vendedor de barbacoas más famoso de la ciudad de Longmen, ya que era mucho más limpio e higiénico que otras tiendas. También era un negocio honesto, que nunca estafaba a sus clientes. El grupo abrió la cortina para entrar a la tienda y recoger sus platos ensartados para la barbacoa. Una voz femenina estridente y sorprendida sonó: «Jun Jian, ¿por qué estás aquí?» Había pasado un tiempo desde que conoció a alguien familiar, pero Jun Jian no era ajeno a una voz llena de malicia. Ella se encogió de hombros. Ella solo quería hacer una barbacoa, pero tuvo que encontrarse con alguien conocido. Al darse vuelta, vio a una niña sentada en una mesa redonda rodeada de niños y niñas. Obviamente también estaban aquí por la comida. En la memoria de Jun Jian, la niña no era una extraña. Habiendo regresado a la familia Qin hace unos días, esta chica era Qin Laikian, la hija del hermano mayor de Qin Birou. Su nombre era Qin Fenghe. Qin Fenghe también estaba estudiando en una de las escuelas secundarias de la ciudad de Longmen. Aunque no era tan prestigiosa como la escuela secundaria Diji, ya era impresionante que pudiera abandonar la ciudad de Xinjiang.
Sin embargo, cuando todavía estaba en la ciudad de Xinjiang, lo favorito de Qin Fenghe era intimidar al débil y tímido dueño original de su cuerpo. Capítulo 170. Elige tu pelea. Jun Jian recordó que Qin Fenghe odiaba al dueño original. A veces, incluso encontraba gente que la insultaba o se metía con el hecho de que sus estudios eran terribles delante de los mayores. Al final, toda la ciudad sabía que la hija de Qin Birou tenía la puntuación más baja en su escuela. Qin Fenghe también parecía normal. Sus rasgos eran normales y no había sensación de presencia cuando estaba entre la multitud. Además, su rostro estaba salpicado de pecas y manchas, lo que la hacía aún menos atractiva. La razón principal por la que odiaba tanto al viejo Jun Jian era porque la propia Qin Fenghe era excelente, estudiaba bien y era popular entre sus amigos, además de ser la favorita del maestro. Sin embargo, ¿por qué Jun Jian, que era inútil y tan pésima en sus estudios, nació para ser tan hermosa? Sin embargo, tuvo que soportar su fea cara. Por lo tanto, Jun Jian se convirtió en el objetivo de Qin Fenghe cuando este último juró odiar. Jun Jian no se dejó sorprender por Qin Fenghe. Ella le dio un vistazo, sintiéndose divertida. ¿Por qué no puedo estar aquí si tú puedes estar aquí?, replicó secamente. Luego se dio la vuelta para ignorar la presencia de Qin Fenghe y sus amigos. Señalando algunos platos ensartados, Jun Jian le dijo al comerciante: 50 barras de cordero, 20 salchichas ensartadas y 10 barras de pasteles de arroz. Mientras hablaba, se volvió hacia Zhang Xiaofen y el otro. ¿Quieren algo más? Jian, quiero 5 barras de tofu. Chen Xinji le dijo a Jun Jian con un guiño sin ser demasiado cortés. Quiero 2 alitas a la parrilla, dijo Lin Yichen con una sonrisa. Quiero lo mismo que Xinji, coreó Zhang Xiaofen. Qin Fenghe, quien fue contrarrestado por Jun Jian, quedó atónito. ¿Desde cuándo la chica inútil se volvió tan pomposa? ¿Cómo se atreve a replicarle? Además, Jun Jian y las otras 3 personas a su alrededor en realidad la ignoraron, como si ella ni siquiera existiera. Qin Fenghe se enfureció, especialmente cuando el niño sentado a su lado, que tenía granos en toda la cara, se burló de ella después de que Jun Jian la ignorara. Ja, Qin Fenghe, mira, la chica bonita ni siquiera se molesta contigo. El niño incluso había silbido y descaradamente había examinado a Jun Jian. Al instante, los adolescentes que estaban sentados con Qin Fenghe centraron su atención en Jun Jian. Este era el sentimiento que Qin Fenghe detestaba. Sus resultados académicos fueron mejores que los de Jun Jian, era mejor que Jun Jian en todo, pero ¿por qué este último se convirtió en el centro de atención tan fácilmente? ¿Por qué? Al mismo tiempo, el comerciante pasó los platos de brochetas a Jun Jian y sus amigos, después de haber rociado el condimento sobre los platos de brochetas preparados. Él sonrió amablemente. Sosténgalos con cuidado. Girlie, son un total de 85 yuanes. El costo de vida en 1998 era mucho más bajo que en la actualidad. Un billete de más de 80 yuanes chinos era suficiente para alimentar a un estudiante durante algún tiempo. Jun Jian fue increíblemente generoso como anfitrión hoy, ya que parecía que iban a comer hasta hartarse. Qin Fenghe, que lo escuchó desde su mesa, quedó secretamente sorprendida. Sabía que los ingresos mensuales de Qin Birou eran simplemente de varios cientos de yuanes, pero Jun Jian estaba aquí comprando a otras personas una comida que costaba casi 100 yuanes. ¿De dónde sacó su dinero? Qin Fenghe volvió a molestar a Jun Jian por este motivo. Al mirar el billete de 100 yuanes que Jun Jian sacó de su bolsillo, Qin Fenghe estaba llena de celos mientras señalaba a Jun Jian y gritaba: Jun Jian, ¿de dónde sacaste tanto dinero? No creas que no sé que tu madre solo gana unos cientos de yuanes al mes trabajando para otros. Y ella también tiene que cubrir los gastos de tu familia. Luego, examinó a Zhang Xiaofen, Lin Yichen y Chen Xinji junto a Jun Jian. Cuando vio que los 3 estaban vestidos con chaquetas de marca y rezumaban una vibra acomodada, Qin Fenghe no pudo evitar acusar a Jun Jian. Jun Jian, ellos tampoco te habrían pagado, ¿verdad? Las pocas personas que se sentaron junto a Qin Fenghe se congelaron por un momento, antes de que sus miradas hacia Jun Jian finalmente se pintaran con desdén. Qin Fenghe se regodeaba. Este era el efecto que ella quería. Fin del capítulo.